Final Fantasy es toda una institución y ahora más que ya llegó al número 16. No todas las series pueden decir lo mismo y pueden decir que pueden llegar aquí, así que sí siento la necesidad de felicitarlos. ¡Felicidades! Pero dejando eso de lado, Final 16 es un juego del que hay mucho que decir y mucho que contar, ya que Square Enix ha hecho el esfuerzo de enseñarnos mucho del título antes de su salida y además dejar al equipo que lo creó hablar de él en todos lados. Lo agradezco. Así que vamos. Hola, yo soy Mariana de Atomic.io y antes de que comience el video te invito a que nos des un like y lo compartas con tus amigos y te suscribas al canal. ¡Comenzamos! Final Fantasy XVI trata acerca de una región ficticia llamada Valisthea que cuenta con diversos Mother Crystals regados por sus tierras. Estos proveen de magia a sus habitantes. En el presente del juego, Valisthea está dividido en 6 diferentes naciones, cada una con su propia agenda, cultura e intereses. Cuenta la leyenda que hace 1500 años Valisthea era gobernada por una sola gran civilización que existía en los cielos, pero que después de una gran guerra, esta cayó. No solamente figurativamente, sino que pedazos de sus ruinas se encuentran regados a través de la región porque cayeron del cielo. En Valisthea además hay poderosos seres llamados Icons, que rigen cada uno un elemento mágico. Seguro ya conoces estos nombres porque son típicos de Final Fantasy: Phoenix, Shiva, Titán, Garuda, Leviatán, Bahamut, Odin y Ramuh. Estos Icons usualmente se llevan chill unos con otros, no pelean y todo bonito. Pero cuando aparece un supuesto nuevo Icon llamado Ifrit, la cosa cambia. Ifrit es lo que desata los hechos del juego. Durante tu bonita travesía, el protagonista será Clive Rosfield, el primogénito de la nación de Rosaria. Y en teoría él debería haber sido el heredero al trono, ¿no? La cosa cambia cuando su hermano menor Joshua se convierte en el dominante del Phoenix. Ok, seguro te estarás preguntando, ¿qué demonios es un dominante? No, this is not a such thing. Resulta que alrededor de Valisthea hay ciertas personas especiales capaces de controlar a los Icons. A ellos se les llama dominantes. Sin embargo, los dominantes son tratados de maneras diferentes dependiendo de la nación de la que vengan y cómo los considere la cultura donde hayan nacido. Para fortuna de Joshua, la cultura de Rosario los considera una bendición, por lo que él se convierte en el príncipe heredero, dejando a Clive en el polvo. Pero Clive es un buen hermano y eso no parece importarle mucho. Ayuda también que sea especial. Es decir, aunque no es realmente un dominante, es capaz de controlar el poder de los Icons que le presten. Así es como Joshua es capaz de prestarle el poder del Phoenix a pesar de que no es realmente su dominante. Al inicio de la historia, cuando Clive tiene solamente 15 años, se convierte en el guardaespaldas de Joshua, con la única misión de protegerlo. Como pueden imaginar, las cosas no salen del todo bien y en trágicos eventos que involucran al terrible Icon Ifrit, Clive se embarca en una misión de venganza. En los créditos verás algunos nombres extremadamente conocidos, principalmente el nombre Naoki Yoshida, también conocido como Yoshi P, que actúa como productor de este título. Pero seguro lo conoces porque también es productor y director de uno de los títulos más populares de Square Enix, Final Fantasy XIV. Yoshi P es una de las figuras más queridas de Square Enix a partir de su trabajo en Final Fantasy XIV, y gracias a su esfuerzo y el de su equipo, este título se ha convertido en uno de los MMORPGs más populares del medio. Yoshitaka Amano también vuelve, como es costumbre hizo la ilustración principal del logo en la que el Phoenix se enfrenta a Ifrit. Los directores del juego son Hiroshi Takai y Tatsutoyo Maehiro. Hiroshi Takai también es un veterano de Square Enix y ha trabajado en Romancing Saga y varias expansiones de Final Fantasy XIV. Por otro lado, Tatsuyo Maehiro ha trabajado en Square Enix desde el siglo pasado. Bueno, 1997, pero qué feo se oye el siglo pasado. LOL. Su primer juego en la compañía fue Final Fantasy Tactics, donde fue el planeador de eventos. El juego inició su desarrollo conceptual por allá de 2015 con un equipo pequeño que empezó a conceptualizar cómo querían el juego y hacia dónde iría la serie de Final Fantasy. Fue ahí que Yoshi P expresó su intención de crear una historia de fantasía oscura que pudiera apelar a una gran parte de la población y que además pudiera revigorizar la serie, que no tuvo su mejor momento con Final Fantasy XV por diversas razones. Pensando una vez más en las posibles ventas y en las tendencias de gaming actuales, se diseñó el sistema de combate para que fuera de acción y en tiempo real. De hecho, hicieron una encuesta entre los jugadores preguntando cuál era su opinión acerca del combate por turnos contra el combate en tiempo real. Y obvio, encontraron que había opiniones muy encontradas al respecto, dividiendo a la comunidad en dos. Sin embargo, a la mera hora decidieron que lo mejor sería enfocarse en un solo sistema de combate, el combate en tiempo real, en lugar de tratar de hacer una combinación que dejara satisfecho
satisfechos a ambos bandos y no dejará satisfecho a nadie realmente. Me parece razonable si no se quedan como el perro de las dos tortas. Sí, ese perro que al final no tuvo ninguna torta. El problema era que, fuera de Kingdom Hearts, Square Enix no tenía mucha experiencia en combate en tiempo real. Lo más cercano era Sora pegándole a los enemigos con su Keyblade. Así que llamaron a los expertos. Bueno, a un experto en particular, Ryota Suzuki de Capcom, que ha trabajado en la serie de Devil May Cry como nada más y nada menos que el diseñador de batalla. No solo Devil May Cry, este hombre tiene créditos en cada gran juego de Capcom, desde Monster Hunter World hasta Dragon's Dogma. ¿Ya están hypeados con el sistema de combate de Final 16? Yo sí. De hecho, Ryota Suzuki dijo, he estado haciendo juegos de acción por más de 25 años, pero esta vez siento que esta es mi obra maestra. Por si fuera poco, el juego en realidad tiene dos sistemas de batalla, el normal, en el que controlas a Clive, y el sistema de Icons, que solo existe cuando estás peleando con y contra Icons. No lo verás fuera de estos momentos. Por cierto, a diferencia de otros juegos de Final Fantasy, aquí no controlas un grupo de personajes. Oh, no. Aquí el único personaje que controlas es a Clive, mientras que los personajes que te acompañan ocasionalmente son controlados por la computadora. Bueno, es posible darles algunas instrucciones directas, pero relativamente pocas. Esto porque de otro modo los controles hubieran sido demasiado complicados y poco efectivos, y perdería la esencia de ser un combate en tiempo real. Especialmente cuando te tienes que estar preocupando por qué hace el resto de tus compañeros, como en la vida real. Una de las inspiraciones principales para el mundo y su historia fue Game of Thrones. Bueno, no todo Game of Thrones, para que no empieces a sudar. Solamente las primeras temporadas de la serie, las buenas. Pero para evitar que hubiera demasiadas similitudes, también se inspiraron en anime clásico y contemporáneo, para hacerlo más japonés, seguro, y también evitar que se pareciera demasiado a Game of Thrones. Este final es también donde dejan de irse al lado de ciencia ficción y regresan a sus raíces medievales, o al menos así es como lo entendí yo, porque gran parte del equipo núcleo disfruta mucho este setting. Aunque todo el guión fue escrito en japonés por Kazutoyo Maehiro, fue traducido casi de inmediato por Michael Christopher Fox, que también es líder de localización de Final Fantasy XIV. Esto porque todas las líneas de diálogo se grabaron y dirigieron en inglés. Incluso se hizo la captura de movimiento en inglés utilizando actores europeos. Esto no es algo común en Square Enix, para nada. Pero realmente quieren capturar ese mercado occidental, ¿eh? Yoshida dice que él no estuvo presente durante las grabaciones, ya que seguramente tendría alguna opinión, y por respeto a los directores no sería óptimo decir algo. Además, parece ser política de la empresa. La voz en inglés de Clive es Ben Starr, y no ha trabajado antes en videojuegos. Bueno, a menos que cuente ser una voz adicional en A Way Out. Mientras tanto, en japonés, Clive tiene la voz de Yuya Uchida, quien ha prestado su voz en distintos animes como One Piece, Chainsaw Man y The Seven Deadly Sins. De hecho, es la voz de Próspero en One Piece, uno de los personajes más detestables en existencia. Se me hace extraño que ahora sea la voz de un héroe. Originalmente no había chocobos y moguls en el mundo, pero después de que la gente del equipo protestó, el escritor del escenario modificó el mundo para que sí se pudieran incluir. ¿Se imaginan un Final Fantasy sin chocobos y moguls? No estoy segura de que sería Final Fantasy. De los moguls principalmente fueron todo un reto. Al parecer, cuando estaban implementando el modo rendimiento, el mogul no parecía un mogul, más bien parecía un puercoespín. Ups. Tanto así que hubo que ponerle un procesamiento especial al mogul para que sí pareciera uno, y también terminaron quitándole un poquito de pelo. La música fue compuesta por Masayoshi Soken, quien también ha trabajado ampliamente con Yoshida en Final Fantasy XIV. Si quieren darse una idea de la música, podrían escuchar este soundtrack, que es muy bueno. El soundtrack tiene una sola dirección: capturar el sentimiento de fantasía oscura, con la que cuenta este final. El juego cuenta con más de 200 canciones. Claro, algunos son arreglos o variaciones, pero de cualquier manera es un número más que impresionante, sobre todo considerando que una de las mejores partes de la serie siempre es la música. Por cierto, la música fue el último elemento en integrarse al resto del juego, ya que se había hecho la narrativa y el gameplay, así que puedes estar seguro que estará súper ajustada a estos elementos. ¡Ya quiero! Una de las partes más difíciles de hacer que quedara bien fue el tema del chocobo, y estoy segura de que saben por qué. Es una música con un tono extremadamente ligero y alegre que pone de buen humor solo con escucharla. El problema es que el setting del juego es demasiado oscuro para algo tan bonito. Así que sí se incluyó, pero solamente como un jingle cortito, para no desentonar pues. Otra de las cosas que tuvieron que ajustarse para que quedara con el tono de Final 16 fue Preludio, la famosa canción de introducción de Final Fantasy. Aunque no sepas cómo se llama, seguramente la has escuchado.
Preludio es una canción que Nobuo Uematsu compuso famosamente en muy corto tiempo para el primerísimo Final Fantasy y desde entonces ha sido una parte fundamental de toda la serie. Masayoshi Soken comenta que una de las cosas más difíciles fue ajustarse al hecho de que el juego es de un solo jugador y tiene una atmósfera mucho más oscura que Final Fantasy XIV. Además, mientras que Final XIV cambia mucho de tono, setting y hace tributo a toda la serie, el soundtrack del 16 está mucho más enfocado y digamos angosto. El juego cuenta además con varias canciones que cuentan con letra y vocalización, en lugar de ser solamente instrumental. Esto desde luego causó su propio set de problemas para el equipo de localización. De hecho, hay una canción bárdica que cambia dependiendo de dónde está Clive en su historia, por lo que fue difícil grabarla en varios idiomas y además a capela, pues cambiaba el tempo de la canción según el idioma. Fue un show pues. La fanfarria de batalla también tiene letra, excepto que no vas a poder cantarla porque está escrita en griego antiguo. Bueno, tal vez sí sabes griego antiguo si puedas. La razón por la que está en griego antiguo es porque el escritor de la letra, Koji Fox, pensó que sería un poco repetitivo escucharla y entenderla al mismo tiempo, pero además hay una razón para ello que sería spoiler, así que no lo voy a decir. El juego en sí tampoco revelará el significado de la letra, así que tendremos que reclutar a alguien que sepa griego antiguo para que nos diga qué dice. En cuanto al arte, una de las partes más difíciles fue lograr que los personajes se vieran naturales sin caer únicamente en el fotorrealismo. Aunque originalmente creyeron que el juego no cabría en un solo disco, al final de cuentas, sí lograron que cupiera todo donde debía. Sacar el juego en 2 discos hubiera implicado varias cosas. Para empezar, la producción del juego costaría bastante más, y para seguir hubieran tenido que cerrar el juego antes, para alcanzar la ventana de producción necesaria. El juego tendría una pequeña actualización de solo 300 megabytes, que saldría el día 1, así que al menos no tendrás que esperar horas para poder jugar. Bueno, dependiendo de tu internet. Por cierto, el juego es hecho por una división específica de Square Enix, Creative Business Unit 3. Siento que si vas a hacer juegos quizá deberías ponerte nombres más divertidos, Square, pero tal vez soy solo yo. La historia de Clive se desarrolla en 3 épicas de su vida, cuando es adolescente, en su década de los 20 y también en sus 30, claro que sí. Esto porque querían contar una historia épica y vasta que abarcara mucho tiempo. Durante el título tendrás la compañía de tu lindo perrito, Torgal. Torgal te acompañará en tus batallas y de hecho puedes darle órdenes directas, pero también puedes dejar que Torgal haga lo suyo si no quieres involucrarte tanto, pero claro que quieres porque es un perrito. Por cierto, sí puedes acariciarlo, hasta le puedes dar premios. ¡Yes! En cuanto al combate, sí, obvio tienes un árbol de habilidades súper extenso, puedes desbloquearlas o puedes subirlas de nivel para que el combate sea más fácil. Sin embargo, son tantas que hasta el juego te da la opción de escoger por ti al presionar un solo botón. Sí, para la gente floja como yo que no quiere detenerse a leer todos los menús. Y si eres de los que está enojadito porque Final Fantasy ya no es un juego de combate por turnos, debes saber que no hay necesidad de enojarse tanto. El juego provee facilidades para aquellos que en realidad solo vienen por la historia y estas son bastante flexibles. Para empezar, hay un modo historia, para que el combate sea lo de menos y te enfoques en los extensos diálogos. Pero si sí quieres combate, solo eres medio maleta para eso, hay una variedad de accesorios que te harán la vida más fácil. Anillos que te ayudan a hacer parries, o sea, que sea más sencillo. O que te dan una ventana de evasión mucho más larga. Bonito, ¿no? Incluso hay un anillo que permite a Clive evadir automáticamente, tan automáticamente que ni siquiera es necesario equipar algo de defensa, porque de cualquier manera no le va a pegar. No te sorprendas si no ves la pantalla de título de inmediato. De hecho, quizá pasen 2 horas antes de que veas la pantalla de título porque Yoshida y su equipo decidieron que esto también fuera una experiencia cinemática. Para aquellos que les cuesta seguir la historia, y puede ser porque aparentemente es muy compleja, existe el Active Time Lore, un sistema que introdujeron en este Final Fantasy para que sea más claro saber quién es quién y qué es qué. Piénsalo un poco como el sistema X-Ray de Amazon Prime Video, que te ofrece un listado de los actores que aparecen en escena, pero en un videojuego. Con solo presionar un botón podrás ver todos los personajes involucrados en la escena, así como el lugar y la importancia que tiene. Para aquellos que aman tomar fotografías, quédense tranquilos. Sí hay modo foto y lo vale, porque el juego es muy bonito. Solo vean esto. En diferentes momentos se han preguntado si sería bueno dejar de lado los números y solo ponerle Final Fantasy. Al final decidieron dejar los números. De este tema, Naoki Yoshida dice que ese será problema de la persona que haga Final Fantasy XVII. Ya veremos qué pasa en el futuro. Una de las razones por las que no saben si dejar los números es precisamente la pregunta: ¿tengo que jugarlos todos para entenderle? ¿Tengo que jugarlos todos para poder jugar al 16? La respuesta es
No necesitas jugarlos todos para poder jugar el 16, Joaquín. Todo va a estar bien. Como tantos otros juegos de esta época, el desarrollo del título se vio afectado por la pandemia. De hecho, se retrasó alrededor de 6 meses debido al cambio de ir a la oficina de hacer home office. Sobre todo dicen que esto afectó la comunicación entre las oficinas internas y las oficinas de los estudios de outsourcing. A diferencia de otros juegos recientes de Final Fantasy, toda la historia del juego está ahí mismo. Es decir, no habrá libros de cómics o películas o cosas así, como sucedió con el 15. Todo lo que necesitas saber ya está en el juego, solo tienes que jugarlo. Y cuando hablaban de un setting oscuro, no estaban bromeando. El juego tiene una clasificación M for Mature de parte de la ESRB, mientras que otros países le dieron una clasificación igualmente alta. De hecho, está prohibida su venta en Arabia Saudita porque Square Enix se rehusó a cambiar el contenido del juego para que estuviera dentro de sus lineamientos de clasificación. Así que si vivieras en Arabia Saudita, la única manera de jugarlo es por vías no oficiales. Una vez que acabes el juego, aún habrá más que hacer. Podrás iniciar un New Game Plus, que sube la dificultad de una manera muy pensada. Es decir, no solo serán más fuertes los enemigos, sino que también podría ser que te encuentres enemigos nuevos o en lugares diferentes. Como es natural, el New Game Plus mantiene tus habilidades a nivel, así que tiene sentido que encuentres enemigos mucho más fuertes desde el mero principio. Incluso es posible que encuentres bosses donde antes no lo sabía. Supuestamente. Por el momento, Final 16 ha tenido un número menor de preórdenes que Final 15, lo cual preocupa al estudio. Como el juego es exclusivo hasta el 31 de diciembre de 2023 para todas las consolas, es seguro que lo veremos en, al menos, PC el próximo año. El equipo de desarrollo ha dicho que aunque el juego sí llegará a PC, no empezarán a trabajar en el port del juego sino hasta que salga el título en PlayStation 5, así que es posible que tengamos que esperar un poquito más. El equipo también ha prometido que continuarán actualizando Final Fantasy XVI en cuestión de rendimiento. Final 15 termina en una fogata y Final 16 empieza con una fogata. ¿Coincidencia? No lo creo. Hay una edición de colección y una edición deluxe, además de la edición estándar. La edición de colección cuenta con una increíble estatua de Phoenix contra Ifrit, una colección de pines metálicos de todos los icons, una steelbox con la imagen de Clive y además un mapa en tela de Valisthea. También cuenta con contenido de juego extra, una bonita espada. La edición deluxe cuenta con el mapa de tela y el steelbox. Sí, te vas a perder la estatua si solo compras la edición deluxe. Final Fantasy XVI es un juego exclusivo de PlayStation 5, al menos por los primeros 6 meses. Sí, es lo que llamamos un exclusivo de tiempo limitado, porque eventualmente lo podrás jugar también en otras consolas como el Xbox. De hecho, también es probable que haya una versión de PC más adelante, aunque aún no haya fecha fija para ello. Podrás jugarlo a partir del 22 de junio de 2023. Hasta el momento no hay planes para un DLC, así que una vez que compres el juego tendrás todo lo que hay. Y si aún no te decides a comprarlo, bueno, pues ni te preocupes porque hay un demo disponible en la tienda de PlayStation completamente gratis, que te permite jugar el prólogo. Además, te puedes llevar tu progreso al juego real si es que al final, sí decides comprarlo. Y eso es todo, 107 datos acerca de Final Fantasy XVI. Seguramente después de jugar el juego y completarlo salgan aún más detalles y cosas interesantes acerca del título, así que compártenos acá abajo qué es lo que más te gustó y qué te gustaría ver de un próximo video de Final Fantasy XVI. También, si de una vez quieres contarnos cuál es tu final favorito, hazlo acá abajo, nos encanta saber tu opinión. Además, no te olvides de darle like al video, compartirlo, suscribirte si aún no lo has hecho y presionar la campanita para estar al tanto de las novedades. Yo soy Mariana de Atomic KO. Hasta la próxima.